el mundo está lleno de buenas intenciones, pero no siempre esas buenas intenciones tienen un resultado que termina resultando un impacto positivo. Es tanto lo que hay que aprender, tanto lo que hay que moverse. ¿Qué estamos haciendo, tratando y forzando las cosas, viendo desde un punto de vista muy productivo? Hay un sesgo como productivista desde la academia. La forma de hacer ciencia es cuestionando la ciencia. ¿Hay que entender la naturaleza? La naturaleza, ¿La naturaleza? la naturaleza, sabiduría, forma de supervivencia. En nuestros pequeños ecosistemas que tenemos en la casa, ¿es posible como generar cambios? Las personas tienen que aprender a observar. ¿De dónde viene la planta? ¿Cómo crece? Tener ciudades más verdes no es un imposible, es muy posible y es muy... Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Proyecto Land, el podcast. Como siempre lo digo, me acompañan César Guajardo y Néstor Burgos. Y hoy día se viene entrete, Néstor, ¿o no? Sí, ya estuvo buena la conversa como antes de la cámara. Así que ahora les vamos a compartir el capítulo de hoy con Verónica Blackburn. Verónica es ingeniero agrónomo de la Universidad Católica y ha trabajado en verdad, ha pasado como por distintas ramas de todo lo que es la agronomía, se ha volcado al paisajismo también, ha pasado de lo más científico a lo más creativo, como en un recorrido muy entretenido. ¿Cómo estás, Vero? Hola, muchas gracias por invitarme, por el café y la conversación. Ha estado muy entretenida hasta ahora, así que... Y no grabamos nada. Qué bueno, en alguna... En cierta forma, qué bueno, pero... Oye, Vero, yo quiero partir con una pregunta como muy al callo. ¿Estudiaste agronomía? Sí, siempre quise. ¿Te especializaste en vinos o no? Enología, Enología. Sí. Y hoy día estás en algo igual distinto. Sí. ¿Qué haces hoy? Cuéntanos. Lo que pasa es que a mí siempre me gustó la química. Muy nerd de chica, en quinto, así como me obsesioné con la tabla periódica, así como que... ¿Pero cómo así que hacía ahí? Empezamos los ramos más específicos y me encantó esta explicación de los elementos que conformaban como el mundo y que al final las distintas proporciones de esto explicaban cosas tan distintas, o sea, por qué algo era explosivo y por qué se juntaba con este otro nada, o sea, porque algo muy fácil, cloruro de sodio, sal, el cloro es un gas súper tóxico, no sé qué, el sodio es lo más explosivo que hay, hasta con el agua explota, pero juntos alineamos la comida. Entonces, en el fondo eso era... Y cuando entré a agronomía, bueno, mi papá es agrónomo, mi mamá enfermera, entonces el mundo científico, encontrar razones de por qué funcionan las cosas, me encantaba. Tenía una tía chef, o sea, cocinera, que además muy ligada a la agronomía, entonces veía la ciencia en todas partes y agronomía era algo que combinaba las plantas, la química, y dentro de eso enología involucraba mucho de ello. Además trabajar con levaduras, con microorganismos, todo eso era súper entretenido. Claro, se alineaba con todo lo que te interesaba así mucho. Sí. Incluso en un minuto no quería estudiar lo mismo que mi papá, uno siempre se revela como con eso, y busqué otras cosas y nada, siempre me gustaba, me gustó mucho el área creativa, pero también encontraba que la ciencia tiene mucho de creativo, o sea, lo que te contaba, qué preguntas hacerse, qué cuestionarse, cómo llegar, cómo hacer los experimentos, cómo hacerse la pregunta correcta, cómo ver el resultado, o sea, tiene mucho creativo. Bacán. ¿Y qué fue pasando en el camino? Como que llegaste hasta donde estás hoy. Bueno, me gustó las plantas, pero encontraba que trabajar con 50 hectáreas de la misma planta, 80 hectáreas de la misma planta, no era trabajar con la naturaleza. Ahora, hay que alimentar el mundo, no es que estaba en contra de eso, sí, estuve rodeado de campos de cerealero, pero siempre había como el bosque, etc. Y me gustó mucho la jardinería y además me di cuenta que en los entornos urbanos donde más gente vive y más se desconoce la naturaleza como en sí. Y en un minuto de cuestionamiento vocacional, donde me fui a trabajar en una tienda que vendía semillas y insumos agrícolas, me di cuenta que muchas paisajistas iban y me preguntaban qué uso, qué ocupo, y me di cuenta de ese nicho, que había alguien que no estaba, que si bien había muchos agrónomos resolviendo cómo alimentar a la gente, cómo emborrachar a la gente, faltaba alguien técnico en la ciudad.
Y cada vez el entorno se está volviendo más desafiante, o sea, olas de calor, sequía, etc. Es como, por ejemplo, un arquitecto en un lugar donde no hay terremoto perdonaría muchas cosas, pero acá en Chile, con lo sísmico que es, se necesita de un buen técnico, calculista, etc. Entonces yo dije, aquí falta como este calculista ingeniero que pueda ayudar. Y de a poco me fui metiendo, costó mucho, y ahí dije, ¿qué puedo hacer? Y justamente mi papá es agrónomo y sabe mucho de pasto, y dije, aquí es donde está el punto débil, por aquí me puedo meter. Y ahí empecé como el año 2018, comencé con un Instagram, que al final fue la plataforma que me ayudó. Buenísimo. Encuentro... En resumen. No, buenísimo. Buen resumen. Encuentro, yo igual estudié en la Facultad de Agronomía, pero de la Chile, y tuve algunos ramos con los agrónomos y me di cuenta que eran bien productivos, pues yo estudié Ingeniería en Recursos Naturales. Y claro, eran súper productivos, así como lo que decís tú, pues como enfocados en el tema de la alimentación, el tema de producir. El máximo, entonces también costó ingresar al área ornamental o de jardinería, que uno tenía muchas cosas productivas, como el usar tutores, el tener que podar, el tener que fertilizar, y uno dice, sobre todo con esta corriente que en cierta forma es buena de usar nativo, y que, oye, pero ¿por qué le ponemos esas plantas? Lo han hecho regio 100 millones de años, ¿por qué nosotros llegamos? Y claro, y uno después va viendo en el área productiva por qué se hace y por qué... Claro, eso para allá iba un poco. Hay un sesgo como productivista desde la academia en general, pues como que nace de ahí un poco la academia y esta, que es más o menos nuevo, esta faceta de como de llevar la academia o los conocimientos un poco más técnicos a los jardines, como que... En Chile. Claro, acá es como novedoso porque todavía hay muchas municipalidades y muchas plazas, sobre todo en sectores un poco más rurales, que una vez al año mutilan los árboles, pues ya eso no es los nativos, así. Los coihuen coñaripe, así como... Y tú decís, uy, qué lindo el nativo, y como que hay un manejo como fuera de contexto. ¿Qué cosas que lo han resuelto afuera? Sí, po. En Estados Unidos, en Europa lo tienen súper estudiado porque le dan el valor necesario, los alemanes, creadores de la ingeniería forestal, o sea, Sí, conocen porque mucho de árboles allá. y ya saben que se maneja distinto. Y es cosa de mirar afuera, si en verdad las cosas buenas se copian. Me parece sería súper bueno que, sobre todo para quienes nos están escuchando, eventualmente de manera tangencial se sepa un poco, pero de pronto saber explicarle a las personas que nos van a escuchar el por qué tener ciudades más verdes, aparte de los efectos naturales que parecen lógicos, ¿cuáles son el cúmulo de efectos positivos que tiene tener ciudades más verdes, sobre todo para la manera en que ha sido desarrollado hoy día los pueblos urbanos de nuestro país? Bueno, esto lo describe muy bien. Hay una psiquiatra casada con un paisajista inglés súper famoso que se llama Tom Stuart Smith. Ella, la señora Sue, hizo un libro que se llama Una mente bien ajardinada, y que en pandemia o en el trabajo de su marido vio cómo cambiaba realmente barrios y entornos, sus jardines, y empezó a estudiarlo. Entonces ahí está como bien citadas las fuentes, etc. Ahí porque siempre la parte científica. La vamos a dejar ahí citado el libro. Desde muchas cosas, desde percepción económica mejora, o sea, incluso desde el punto de vista económico a una inmobiliaria le conviene la percepción de... Por algo Ricardo Lyon percibió como mejor barrio que otros sin árboles. La gente llega a percibir que gana $10,000 más $10,000 pounds más al año, como desde un punto de vista económico, hasta pasando por todo, hasta psicológico. Hay incluso en la Universidad de Sheffield como estudios del entorno, cómo lo mejoran, las flores, sacar pasto y poner flores no por un tema más que sostenible, sino porque cuando hay flores hay mariposas, polillas, abejas, pájaros, picaflores. Todo eso genera un montón de beneficios que están medidos.
Lo bueno es que esto se está tornando en una tendencia ya a nivel mundial. Hoy día nos encontramos con ciudades en que se está promoviendo más los jardines, y también incluso en los edificios con más jardines. Hoy día, yo recuerdo el año 2014, 2015, ya se estaba estudiando un plan regulador, una modificación del plan regulador comunal de la Florida, de la comuna de la Florida acá en Santiago. Sí. Que ahora entiendo que esta parte, no sé si fue aprobada o no finalmente, sinceramente le perdí un poco el rastro hace un par de años, pero iba a ser un requisito para los nuevos edificios que tuvieran techos verdes, por ejemplo. Entonces se requería que hubiera más espacios buscando optimizar la mayor cantidad de espacios que pudieran ser verdes por bueno, razones como las que describes, pero también otras. Pero... Es que eso tiene un problema, que al final por exigencia o por moda, que la gente quiera lograr eso sin querer hacerlo tan bien, sino como por hacerlo nomás. Entonces al hacerlo mal no resulta y eso viene para abajo. O sea, el techo verde no es fácil, hay una carga dinámica tremenda, es muy caro subirlo, se tiene que mantener bien o si no termina por desecharse y decir los techos verdes son mala idea. Qué bueno que fue esa tu respuesta, porque de hecho mi comentario apuntaba que muchas veces hay muy buenas, el mundo está lleno de buenas intenciones, pero no siempre esas buenas intenciones tienen un resultado que termina resultando en un impacto positivo. Es verdad que existe hoy día buenas intervenciones, no sé, por ejemplo, intervenciones en barrios de Barcelona, en España. O sea, hay miles de cosas más importantes antes que techos verdes. Es que, qué bueno que lo dicen. Pero a veces como que no es la normativa urbanística, no, o incluso fuera de cámara, más allá de como, no sé si quieres profundizar en eso o no, hablábamos incluso de concursos, normativa que hoy día existe para incluso intervenciones en las que tú tienes que trabajar, es un poco más demandante. Entonces, hoy día... ¿Cómo? La normativa. La normativa, siempre la normativa. Normativa, permisología, siempre va a ser un problema para hacer cosas, para generar grandes cambios para bien, incluso para progresar en otras cuestiones, siempre va a ser un tema. Entonces, ¿cómo armonizar esto? Siempre va a ser desafiante, pero como lo que queremos dejar acá como en términos de el primer gran mensaje es que uno, o al menos creo dos, y de los que me gustaría que profundizáramos, el primero es tener ciudades más verdes no es un imposible, es muy posible y es muy necesario. Y en segundo lugar, que no siempre la buena intención, no siempre los instrumentos que estamos utilizando o los caminos que estamos eligiendo como sociedad para tener estas ciudades más verdes, este fin deseado, son los más adecuados. Es como hay que generar un equilibrio respecto de saber y por otro lado preguntarle un poco más a personas que se dedican más a esto, como tu caso, o sea, que tú ya tengas una visión crítica incluso de algo que parecería muy innovador, muy validado, es súper positivo, creo yo. Sí. Ahora, cuéntanos un poquito más en qué cosas hay estado metida, como para que la gente como te conozca un poquito más. Sabemos que son muchas y muy entretenidas. Lo que más me ha gustado es involucrarme en proyectos con buenos arquitectos del paisaje, ver cómo se van cediendo en ese ego y dejar que se dejen ayudar y ese cambio me ha gustado mucho. Ver que han cambiado y se invita realmente a la multidisciplina, dejar un poco los caprichos, ¿sabes? Veo como harta intención en eso. ¿Qué proyecto he estado? Bueno, más que nada privado, pero de a poco vamos metiéndonos en el público porque he tenido mis reparos porque hay que lidiar, como te decía, con normativas, con personas que tienen mucho poder, que no saben mucho. No hay ni un científico metido en esas áreas. O hay tanto que... Porque yo no tengo miedo que me cuestionen las cosas, porque al final la forma de hacer ciencia es cuestionando la ciencia. Y que lo que te decía, la competencia es buena, en el sentido de que si tú me cuestionas algo, yo voy a estudiar más, o voy a averiguarlo más, o se barajan las posibilidades. Incluso dicen que dentro de agronomía, la respuesta típica del agrónomo depende. O sea, no hay un absolutismo, no, tienes que tú que cuestionarlo todo. Entonces, he estado en un proyecto chiquitito de hacer para jardines infantiles, donde ahí hay gente muy aprensiva que no quiere que su hijo
prácticamente se caiga y yo le digo, pero sorry, no es que se puede pinchar, pero que se pinche, como que es parte de aprender hasta el proyecto del arbolado urbano de la Alameda Providencia, por ejemplo. O sea, en toda la gama está un proyecto de empresas que quieren entregar a ciertas localidades y lo que más me ha ayudado, quizás me estoy adelantando, pero afuera hay muchas cosas que lo han resuelto, las plantas hay muchas cosas que lo han resuelto, así que es cosa de ponerse a investigar un poco y ver cosas afuera. Oye, Vero, ¿y tú también has trabajado o te has formado como con grandes referentes igual de la arquitectura y el paisaje en Chile? O sea, Juan Grimm de partida, yo sé que trabajaste harto tiempo también con Juan igual. Sí, con Juan la tenemos el Cristóbal Elgueta también, sí. ¿cachai? Que está haciendo cosas que yo siempre lo comento acá, como el trabajo que se hizo como en todo el bandejón como de Pocuro, como súper experimental, y que funcionó como funcionó, que es como increíble. Hay pasado como por hartas como variables, distintas escuelas. Hoy, ¿cuáles son las cosas de estas escuelas que son tan distintas entre sí que estáis tomando y que te gusta como seguir como comunicando o enseñando? A mí me gusta mucho, como yo soy del sur, a mí me impactó igual este clima semiárido o el desierto, no era súper ajeno, no lo entendía. Y hoy en día me encanta y entiendo por qué los botánicos amaban el desierto, entre medio la José Gep, también un referente que dice, el que piensa que en el desierto no hay nada, está mal. O sea, dale 1 milímetro de lluvia, ¿cachai? Y mira lo que sale. Entonces, hoy en día las ciudades, que la gente quiere renaturalizar y hablar de poner plantas, le digo, pero primero, mira la ciudad como es, la compactación, los autos, la contaminación, el daño de la gente, los perros que se tiran, o sea, hay que pensar muy bien los parques urbanos y para eso hay plantas que lo han resuelto, que la herbivoría, las piedras, entonces hoy día mis grandes referentes te juro que es como la naturaleza en sí, ir al cerro, estudiarla, ver cómo lo ha resuelto sola. Y en cuanto a personas, por suerte nací en una época que el otro lado del mundo está a un clic, las charlas, me gustan mucho los viajes que hace Entre Plantas y Viaje una argentina. Ver qué hace otra gente ha sido fundamental. Y ahí es como clave la colaboración, al final lo colaborativo, Sí. cómo te vais como intercambiando experiencias sobre todo, ¿no? O sea, ellos tienen más que entregarme, pero también la gente es muy amable. Cuando tú les preguntas por Instagram, a veces te responden. Y es bien como increíble verlo, sus resultados. Por ejemplo, no sé cómo me contaban que en el último viaje al Mediterráneo fueron donde Olivier Filippi, que es un gran referente de plantas del Mediterráneo, y que ahora él partió a Siria. Le digo lo mismo la guerra, lo mismo partió al monte y pues está estudiando las plantas allá. Entonces él después comparte esa experiencia, entonces obviamente es colaborativo porque la gente te entrega meses de trabajo así. Y es como, existe una generosidad en el rubro, como en Hay ese gente que compartir. sí, o sea, no siempre, pero mi papá habla mucho con gringos y él decía, hay que ir afuera a ver qué hacen. Y siempre es muy generoso. Porque a mí también no me importa, me dicen, pero tus clases, cuando yo hago clases de jardinería, como que grabo las clases, las comparto, mis PowerPoint, me da lo mismo. Y le digo, no importa, igual en 6 meses se me va a ocurrir otra cosa. O en 6 meses ya voy a estar estudiando otra cosa. Es tanto lo que hay que aprender, tanto lo que hay que moverse, es tanto lo que... Digo, o sea, por ejemplo, lo que yo estaba obsesionada en el 2019 nada que ver con el 2020. Hoy ya estoy con el Mediterráneo, me está dando por la estepa. Después quizás qué cosa. Entonces, qué rico que compartir para que otro gane terreno y pueda seguir creciendo, porque después lo que ellos crezcan me va a ayudar a mí también. Y me va a competir en el buen sentido. Oye, me quedo dando vuelta a lo que dijiste, como que al final hay que mirar aquí, los cerros que tenemos acá al lado, y ahí están las plantas que están más adaptadas. Y en una entrevista tú citaste a un autor que me puse a buscarlo, lo encontré muy entrete, muy bacano, que es Luis
¿Weinberger? Weinberger. Ah, un artista. Un artista, ¿no? Y un poco que dice así algo como el arte de la no intervención en la naturaleza, que un poco también tomar eso y cuando le preguntan, oye, pero tú estás haciendo activismo al traer plantas y maleza acá en la ciudad, y él dice, no, porque al final, que no se entienda así, y yo las pongo porque hay una visión espiritual de las plantas en su obra, él es artista, ¿cachai? Y yo entiendo un poco que traer plantas a la ciudad y lo que está pasando ahora tiene harto de eso también. Y él en una parte dice como que hay una dificultad de nosotros por entender la naturaleza. Y eso me queda dando vuelta y mi pregunta es la siguiente. ¿Hay que entender la naturaleza? Así como... Mucha, es que pensar que la vamos Depende. a lograr entender. No, es que Bueno. hay que ser muy soberbio a pensar que la vamos a lograr entender. Buenísimo, Lleva sí. 350 millones de años, yo hasta con 80. Así como vamos. Pero va a ser muy difícil. Quizás como dejar hacer. Hay una sabiduría ahí. Po. O sea, sabiduría, forma de Ya. supervivencia, ellas llevan mucho más tiempo que nosotras, pero también hay una obsesión con el control, como... Tal cual. Y hay gente más desordenada y hay otras que les gusta más, porque yo tengo clientes de todo el espectro, pero si esas personas también... Lo que pasa es que ya está muy de moda como el rewilding y lo silvestre, pero hay una delgada línea entre lo silvestre y lo abandonado. Entonces hay gente que tampoco le gusta esa sensación y ahí hay que saber manejarlos, porque sin esas personas, sin esa percepción, tú la puedes ir educando, pero también darle el espacio para eso. Ahora hay gente que le gusta cosas, claro, la poda en bolita y el pasto muy cortito y eso no ayuda. Claro. Pero sí, cuando la gente se va abriendo y va dejando que salió este cardo azul precioso, lo deja, como que van dejando que la naturaleza tome su mano, pero lograr entenderla jamás lo vamos a lograr. Es como Pero lo que- sí tratar, perdón. No, termina la idea. No, pero sí ir al cerro y dejarse, se puede aprender de ella. Es que es lo que conversábamos antes, ¿te acordás? Estábamos conversando con Néstor en el cómo hoy día podemos ver de manera distinta el cómo no sé, un jardín, ¿cachai? Que uno está acostumbrado a ver el boj redondo perfecto, los topiarios y todo así demasiado como inglés, ¿cachai? Y en verdad nosotros no somos Inglaterra, tenemos todo distinto. Entonces, dentro del plantear un jardín de manera distinta, también está como corriente, muy Nigel Dunnett también, que yo sé que lo cachai, de lo seco. Puede estar muerto, pero igual puede ser parte de un paisaje, ¿cachai? Sí. Que se va mezclando también con lo que está creciendo, con lo que está verde al final. Y es como bonito como ver que hay gente que está tomando eso como un desafío y que el jardín no siempre es O perfecto. sea, yo como soy de zona de trigo, yo estoy súper acostumbrada al amarillo en verano. Pero me di cuenta que hay gente acá que no, y me di cuenta que claro, como es zona frutícola, siempre tuvo verde y el cerro verde por el bosque esclerófilo que hay antes. Entonces también tengo que entender las cosas culturales locales. Entonces también no puedo llegar a inducirle algo que entra en latencia en verano y que esté seco, la persona se angustia y termina de tener esa cosa grata con el jardín. Por ejemplo, cuando yo le digo a alguien, no podes esa planta redondita y vas a ver que florece más, wow, ¿cachai? Ahí se genera un cambio. Ahora, por ejemplo, con el boj me dio risa, porque yo también pensaba que era como de Inglaterra y todo, hasta que en un paper de las plantas de Turquía y Grecia encuentro el boj y digo, pero ¿cómo? Ya, y queda ahí como atrás en la retina y después voy donde la Jimena Sal, por ejemplo, y veo el boj, perfecto. Y lo relaciono y me dijo, es que yo nunca lo puedo. Y después, claro, como que también hay conocimientos que van de a poco, o sea, la curva de aprendizaje que dicen que es exponencial, mentira, es muy lenta al principio y vas como acumulando observaciones, lo que leíste, lo que te dijeron y de a poco se va madurando ese término. Entonces algo que le digo a la gente que está empezando, digo, no te pongas ansioso, o sea, si te gusta estudiar, estudia, lee, tomas tus referentes, pero va a tomar tiempo entenderlo. O sea, bueno, y cuando pienses que lo logras entender, la naturaleza te va a ir con una lección de humildad grande. Verónica, yo te quiero sacar de esta Ya. parte, de pronto vamos a volver acá, pero
ya mencionaste una vez acá, y antes de que iniciáramos la entrevista, también ya le habían mencionado, hablaste de tu papá, que tu papá es agrónomo. Y, y lo que te quiero preguntar es básicamente, no solo cuánto, que seguramente es mucho, lo que han influenciado él en ti, para seguir, imagino que fue como el primer maestro de alguna manera, Claro. pero en realidad eres de Temuco, ¿cuánto influencia? Porque tú dijiste, yo siempre quise ser agrónoma. Es como, y eso ya es una convicción, llegar a los 18 sabiendo exactamente lo que quiero ser de mucho rato y cumplirlo, no todos lo hacen. Entonces, entonces, ¿cuánto influye tu relación con ese entorno de tu papá, ese entorno ese contexto de Temuco? No sé en qué zona de Temuco vivías, cuéntanos un poco de eso, del campo. ¿Cuánto finalmente te influye para decir, ¿sabes qué? Yo quiero extender mi vida en esto. Preguntan en agronomía cuántos tienen campo. Incluso en agronomía decían como, ay, pero tú eres, estoy en agronomía, ¿cachai el guaso? Y yo, por favor, acótame un poco, porque todos eran el que le decían guaso en el curso, termino estudiando agronomía. Pero yo en el campo... Sí, el guaso. Sí. En agronomía. Sí, todos mis compañeros eran el guaso, ya. Es que igual mi situación es especial porque yo además tengo muy buenos referentes de familiares. O sea, yo tengo una tía que trabaja con la Jane Goodall en Australia, que es la zoóloga, me mandaba material de Australia, del wildlife, ¿cachai? Todo esto. Y dentro de mi campo tiene muchos años de antigüedad y están las revistas Life del 60. O sea, como yo viajaba mucho a través de esos libros que habían, porque antes la gente pedía muchos libros y veía. Además, bueno, mi papá hablaba inglés desde chica, entonces también tuve facilidad para ver los documentales cuando la veía el VHS, que no se podía cambiar el idioma. Bueno, y influía mucho esas caminatas y pillar el bicho, y aparte mi papá fue estudiante con Juan Gastó, que es definido como uno de los primeros ecólogos de Chile. Entonces, él no solamente respondía a mi pregunta, sino que también entregaba un poquito más. Entonces, era como... se motivaba más. Y tuve su mamá entró a estudiar ingeniería en el 39, en la Chile. Y entonces ella también era una mente así... Bueno, no terminó, porque su hermano era más factible que los hermanos entraran, claro. Pero ella estudió ingeniería y me acuerdo que encontré un libro de química de ella, precioso, y dije, ¿quién es este libro, no? De la abuela. Pero ¿cómo no me dicen? Y ella me enseñó a buscar en la biblioteca. Bueno, aparte porque no tenía amigos, entonces me gustaba pasar mucho rato sola mirando libros. Me encantaba ver libros, me fascinaba desde chica. Incluso, siempre cuento esta historia, como que en kinder había una compañera nueva que llegó que sabía leer y yo la invitaba a mi casa para que me leyera los libros, que a mi mamá le dio tanta vergüenza que me enseñó a leer, y ahí nunca más necesité amiga. No, sigue siendo amiga ya. Pero me encantaba ver los libros, como que te explican las cosas, entender las cosas, me encantaba. Entonces ahí fue influyendo, y esto de producir comida, como encontrar un superpoder básicamente. Sacar o sea, que comida era de la tierra con un poco de, en la mente, agua y también lo que te decía, como la influencia mi mamá se preocupaba siempre que comiéramos, que con pesco chayuyo, porque no sé qué come esto. Y claro, ¿para qué vamos a comer comida mala? No, que esto te ayuda a esto te ayuda. Entonces, la alimentación, por un lado, y la producción de alimentos, y estar siempre entretenida, que pasas por un lugar y puede haber cambiado las estaciones. Todo eso influye, y al final, que eso es lo que tiene que pasar en la ciudad, que no pase siempre el bosque redondito verde con el pasto verde plano, sino que pasen cosas. Eso es lo que quiero que se logre, y lo que quieren otras personas, un jardín como dinámico, lo que dicen Nigel Dane, etc. En ese mismo sentido, me imagino que, claro, tus trabajos a lo largo de Chile, claro, está el desierto, la zona mediterránea, para el sur, con más lluvias, como...
Y me contabais que, claro, tenéis como distintos equipos de apoyo a lo largo de Chile. Y eso para mí era como muy lógico. Pero mi pregunta era como, ya, no en el eje norte-sur, sino en el eje este-oeste. Como, ¿se aborda igual un proyecto o en qué te fijáis para que un proyecto sea distinto, no sé, pues, en la zona más montañosa, en el Valle Central o en la costa, como siendo que es la misma región, por ejemplo? No, incluso hay más cambios climáticos este-oeste que norte-sur. Si tú te mueves por el mismo eje, seguir en el Valle Central, pero a un lado u otro ya, no sé, cambia un poco la pendiente, ya es otro la cantidad de sol que llega. Incluso el Cerro Calán, que es un cerro isla, a mí yo aprendí que un lado es un tipo de suelo porque pasa una luz y el otro lado no sé qué pasó un río y de otro suelo. O sea, entonces Chile, por ser muy accidentado, tiene... Por eso somos un hotspot de biodiversidad, porque al final cada seteo de suelo, planta, radiación, temperatura, etcétera, lleva a distintas comunidades de plantas, etcétera. Y eso lo hace muy entretenido. Entonces, el otro día, en verano fuimos con una amiga a la Patagonia a estudiar la estepa. Nada, dijimos sí, vamos nomás, da lo mismo, como plantas, amigas, vamos. Obvio que sí, no pregunté nada más, o sea, te juro fue todo lo que salía y todo fue como, de que no pensaba en nada. Me dijeron, pero ven, ya, vamos, mis amigas con niños, todo lo mismo, así. Y esta amiga decía, ay, como que estamos hablando de estos viajes que eran igual caros, ir al Mediterráneo, a Inglaterra, a aprender lo que están haciendo. Me dijo, ¿sabéis qué? El otro día fui a Ovalle y era precioso. Y era Ovalle nomás, ¿cachai? Como acá en Chile ofrece un montón de cosas increíbles. O cosas que pasan, no sé, hacen una carretera y de la tierra que tiraron empiezan a salir cosas, como, en verdad, eso es muy increíble. Es como muy mágico. Pero tu pregunta, si de esto a cambia y hay que asesorarse, sí, porque por ejemplo, hay plantas que con la piedra, con todas estas piedras que hay, y el sol y el agua, se riega donde tú, en la estepa, con la nieve del verano. Wow, uno jamás, o sea, en enero una amiga fuera y decían, pero está lleno de flores, arriba. Claro, porque la nieve se va derritiendo. Evolucionó así, sustentable. Como, Claro. ¿qué estamos haciendo? Tratando y forzando las cosas, viendo desde un punto de vista muy productivo, porque al final ahí nosotros manejamos todas las variables, porque hay que alimentar a un montón de gente. Esta, como que obvio, sí, uno dice, pero qué tonto, hay que hacer lo que se llama biomímesis, o sea, como copiar lo que están haciendo. Y si crecen con piedra y arena, ¿por qué estamos metiéndole compost y guano y las plantas se mueren? Y entonces, eso es lo que tenemos que seguir investigando para la ciudad, que no son, como dice un paisajista muy famoso, como James Basson, cuando vino a Chile dijo, no son tomates, ¿cachai? Como, no tratemos las plantas como tomates. Si hablamos de plantas que viven con nada de precipitación, con tanta temperatura, ¿por qué le ponemos...? Sí. Este programa no sería posible sin nuestros auspiciadores de Proyecto Sustenta, en especial Proyecto Land. Mucho más que un refugio, en los mejores destinos naturales de Chile por una fracción de su precio. Si quieres saber más, visita proyectoland.com. Oye, dijiste que trabajaste acá en Santiago en el tema de la Alameda, el eje Alameda-Providencia. Igual estuve trabajando en el GORE y me di cuenta que hay una visión y me di cuenta que había justamente una normativa que yo pregunté, pero ¿por qué tanto plátano oriental? Y me dijeron que no, por la monumentalidad, hay que tener árboles monumentales. Sí. Y aparte me decían, vaya a poner quillay, pero en invierno va a hacer frío si ponen puro quillay. Y yo decía, ya, pero en Santiago hay más árboles que los quillay. Sí, y te quería preguntar, ¿por qué no se usa el Notofagus acá, el roble de Santiago? Bota la hoja, se pone rojito, es hermoso, crece es de altura. Yo lo probé en la dehesa, que es bastante alto. ¿Ya? Y era alta área verde, no es la comuna más cálida porque es precordillera. Y no resultó. Y yo me puse a investigar por qué, y es porque es alto. Y me acuerdo que cambia cada 1000 metros, cambia 6,5 grados, baja 6,5 grados la temperatura. Y están muy juntos, cuando uno da la campana, están muy juntos unos de otros. Entonces, y acá en la ciudad les gusta la normativa, los 4 metros, los 6 metros, la cosa arquitectónica, el food, etc.
En cambio, allá bien juntito, como tapándose el sol y más frío. Imagínate la Alameda, la temperatura que hay. No, claro, la Alameda no, pues, pero ahí me di cuenta de la normativa en la ciudad. Dije, claro, no se puede porque tal vez crecen muy lento. Y tampoco es el ambiente en que se desarrolló ese nativo. La compactación, el calor, Claro. la contaminación. Hay plantas que no resisten ese nivel de polvo, ¿cachai? O contaminantes. Pero las plantas que sí sobreviven tienen espinas, o el litre que es alérgico, o crecen lento, o botan la hoja en verano. Entonces, el plátano oriental es una planta que aguanta las podas. Es una planta súper noble, las podas. Bueno, lleva domesticándose 4000 años, o sea, son los persas y antes. La contaminación. La contaminación, el calor, el espacio, le dan así y crece. Ay, que me levantó una baldosa. Es muy difícil lograr esa monumentalidad o esa bóveda que tienen los plátanos orientales. Perdón. Y dicen, no, pero es que da alergia. Yo le digo, ya, ¿cuántas semanas al año tienes alergia? ¿Cuántas semanas al año tienes calor? Ahora, dentro de entornos agresivos, el plátano oriental sí se pone más agresivo aún. Pero también es lo alérgico, o sea, el pasto produce mucho polen y un montón de otras plantas. Pero lo que se debería hacer con el quillay, que hicieron con el plátano oriental, que han hecho con muchos árboles que hoy día son buenos árboles urbanos, es pescar uno y ir seleccionando y domesticando uno que produzca un árbol, que sea erecto, que no sea pendular como los cerros acá, que son más achaparrados, porque hidráulicamente no pueden llevar el agua hasta tan arriba, entonces son más achaparrados. Entonces, ir haciendo una selección, se puede, no estoy diciendo que no, pero hay que hacer un manejo genético. Claro, nada que hacer Un contra trabajo. 4000 años y ahora querer pescarlo en ¿cuántos años tiene Chile? 200. ¿Cachai? Como, no da. Claro. Oye, Vero, y hablando como un poquito de, como de la conciencia que se ha ido tomando, o sea, obviamente nosotros buscamos siempre darle un valor a lo nativo, es algo que mucha gente está haciendo hoy, comunicando sobre nativos, sobre endemismo también, y para aterrizarlo aún más como algo muy cotidiano, el tema como del riego. La gente está entendiendo también que se tiene que cambiar como la típica manera en la que regamos. No está entendiendo tanto. ¿Todavía no? Estoy siendo muy optimista. Pero porque tú, igual hay municipios que han cambiado las ordenanzas también, no sé, Lo Prado, La Granja, Maipú, las típicas Providencia, Lo Barnechea, para determinar como ciertos horarios de riego también. No se puede regar por tú entre 2 y 6, en algunos casos entre 11 y 7. Vemos como esos pequeños avances. Más allá del tema del riego, ¿qué otros cambios se pueden hacer hoy para agregarle esta como sustentabilidad al paisaje? Como, no sé, yo sé que tú estudiaste también todo lo que son como el paisajismo ecosistémico, que también le da mucho valor. Ahí los conocimos, po. Sí, pues. que eso puede ser quizá algo más difícil de aplicar para alguien que tiene su jardín chiquitito, pero en términos como prácticos, ¿qué cambios puede hacer una persona que tiene su casa, su patio? Esos cambios que, como esos típicos mitos de, no sé, pues tenéis que regar todos los días en verano y tenéis que podar el pasto a 2 centímetros, ¿cachai? Bueno, lo primero es soltar, en el sentido de que también hay mucha gente que me toca ver que se proyecta en el jardín y toma sus aprensiones hacia el jardín como persona. Pero observar y soltar es como, mira, las plantas, sobre todo las de esta zona, necesitan y están acostumbradas y necesitan ese estrés. Un estrés, bueno, uno siempre piensa en términos productivos, el estrés es siempre malo, porque baja la productividad. En cambio, todos los seres vivos fuimos creados para el estrés y necesitamos ese estrés o si no nos ponemos débiles. O sea, pero para eso tenemos que aclimatarnos. A ver, déjame dar un poco la idea. Por ejemplo, es como cuando el ayuno intermitente y la persona piensa que se va a morir la primera mañana sin desayunar y que las proteínas y que me voy a desmayar en la mitad. No, onda, el cuerpo humano fue hecho para aguantar mucha hambre, porque no siempre hubo comida 5 veces al día que tú apretas un botón y te llega a la casa. Hola, señor, su tigre dientes de sable. No, sino que su brontosaurio. No, entonces es como aclimatarnos.
Las plantas también, incluso en este libro de Oliver Felipe decía, no regar en verano, ¿sí? No regar en verano cuando estamos tomando y adecuando nuestras nativas o estas plantas de bajo requerimiento hídrico. Como dice el nombre, son de bajo requerimiento hídrico y eso no quiere decir regar como menos minutos, sino regar menos veces en frecuencia. No así cuando está recién plantado, estoy hablando de plantas establecidas. Pero lo que tienen que hacer las personas, lo primero es, y si no lo riego hoy. Y después la planta se va a poner un poquito como marchita, pero es como cuando uno hace ejercicio la primera vez, ¿cómo termina? Muerto y molido. No, es que me dio taquicardia, me puse roja, sudorosa. Los mismos síntomas que cualquier ataque, ¿cachai? Pero es un estrés. Es un estrés bueno que después va, ya. Las plantas igual, al principio se van a poner así, se van a alegar y después van a responder. Entonces, sí, más allá de hacer el estudio de las plantas a solicitar y darle el suelo que necesitan, de nuevo, sin tantas cosas ricas, van a funcionar, entonces las personas tienen que aprender a observar. Eso es, aprender a observar y decir, este pasto necesita ser tan corto, es necesario podar este arbusto. Oye, ¿cachai? Como, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene la planta? ¿Cómo crece? Eso. Sí, y de hecho como que incluso como el estresar a las plantas se usa mucho también como para fomentar el crecimiento, para un montón de cosas más, entonces no siempre es como uno dice como "Ay, se me va a morir al tiro", porque queda susto, igual con las plantas de interior también pasa N. Y sobre todo como que hay algo que me gusta mucho que estuviste haciendo harto tiempo, como educar sobre el tema del riego en sí, como ¿cuánto es poca agua? Porque eso también es como una concepción que la gente entiende que poca agua es echar esto. Y todos los días. Claro, ¿qué es poca agua? Claro, tengo que ver de dónde viene esa planta. O hay plantas que son poca agua, pero como te decía, estas que arriba en la punta tienen la nieve y les gotean. Mientras más calor hace, más agua tienen. Fantástico. O sea, genias. ¿Cachai? O plantas que abajo tienen raíces, entonces van a buscar bolsones de agua entre medio de las rocas Pero para eso uno tiene que como que salir y soltar y dejarse aprender cómo van. Pero muchas cosas las he resuelto viendo de dónde vienen las plantas. Y porque lo que te decía, el bosque pensé que venía de lugares lluviosos, las rosas, y son de lugares secos. Cuando uno ve las lavandas y las fotos como en la piedra feliz, ¿cachai? Y uno acá cambiándolas cada 3 años. Podándolas todo el rato. No, porque aparte mueren, porque envejecen cuando no le damos lo mismo que nosotros. Antes sufrían hambruna, hoy en día hay obesidad, que es un exceso, una falta del estrés, y la gente envejece más rápido, ¿cachai? Como cosas así, estamos como formando plantas obesas que le dicen y se mueren y le generan desórdenes metabólicos. Sobre todo plantas silvestres. Lo que pasa cuando pescan un zorro silvestre y le empiezan a alimentar como perro doméstico. Claro, eso no se hace. Es lo mismo, es No lo haga, exactamente usted lo no mismo. lo haga. Ese zorro necesita comer cada 3 días una liebre y listo, fin. No, y acá comida como especial, con salmón salvaje y cosas, y te ponen tanto y no. Ya, perfecto. Eso. El estrés hormético se llama, el estrés bueno. Oye, las plantas, mitos, estamos con los mitos. Ya. ¿Las plantas compiten? ¿Hay malezas que hay que sacar porque compiten, les quitan nutrientes? ¿Qué son las malezas? Pero hay exceso de nutrientes en el Valle Central, o sea, por algo se instalaron acá, alimentamos el mundo en un minuto, todavía incluso como... tanto nutriente, o sea, cuando yo veo las plantas en el cerro con unas piedras felices, acá en el Valle Central hay un montón. Tenemos los ríos que alimentan con limo, con los bosques que tuvimos hace poco, hace unos años, 200 años, ¿sí? Ahora, que haya malezas, que hay un exceso de nutrientes también. O sea que es un suelo bueno en el fondo. Es un suelo, sobre todo cuando empiezan a salir pastos, es un suelo muy bueno y se quitan en el minuto que rompen tu intención de diseño, puede ser, o que son muy agresivas y te tapan. Hay unas que son muy como
la kiwi, hay plantas que son hay unas que yo dije, ay, qué linda, y guau, me tomaron todo el jardín, entonces. En el sur hay una que es como naranja, que La Procosmia, no, ¿sí lo es? no sé cuál es, o sea, yo la he visto como en Pucón, como para ese lado, que es una naranja que se toma las carreteras, o sea, es naranjo fuerte, 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 siempre sale como en Sí, verano. Procosmia, parece. Pero así, A finales de verano, impresionante. sí, se silvestró. Pero por ejemplo, volviendo a la nativa, alguien me contaba que puso calle calle y la gente decía, sáquenme, como que le sale en todas partes, como que por eso hay que tener ojo. La maleza al final es algo que no quieres que salga, eso es. Y depende igual como lo que hablábamos recién de la zona, como que tú dijiste en el norte una planta moradita creo que dijiste y que tú dijiste, ¡oh, qué bonita que se da Exacto. aquí! Y Ah, después pura la maleza. gente dijo, saca esa cuestión de aquí, es pura maleza. Sí. O tú en el sur como, oye, acá la gente, qué lindo, tiene maqui, o tiene chilco, y dice, vengo a limpiar este la campo. quila. La quila. Es como que me pusieran quila en la casa, uno dice, no. Maleza. Sí. Como O sea, que- no maleza, pero como que Sucio. no quiero Claro. quila, si está en todas partes, como... Claro, como depende de eso. la percepción, claro. La maleza es lo que no queréis que salga, pero también depende de la percepción de la gente y del propósito para lo que está ahí Sí. trabajando en ese espacio. La intención del paisajista, del que diseña, de lo que quiere transmitir es fundamental. Entonces yo trato de seguir esa línea y al final es eso. Si la persona quiere que sea muy naturalizado, ok. Hay gente que le gusta, ya dejemos este pedacito más libre. Ok. Sí, todo, como digo, depende. Como buena agrónoma. Como buena agrónoma, depende. Depende. Ya, buenísima. Pero hay malezas que salgo y a veces la verbena bonaerense me autosiembra y la dejo, pero una vez tuve una plaga de tomates de una clienta alemancita que quiso hacer su compost y todo y quería echar su té de compost, o no era té, su compost en sí, y no estaba bien hecho y llenó de tomates todo el jardín. Ok, puedo dejar uno, pero no puedo dejar todo lleno de tomates. Plaga de tomate. Plaga de tomate. Maleza, ¿cachai? Entonces, claro, ¿cómo hacer maleza de tomate? Pero es que ahí en ese contexto. En todas partes. Wow. Claro, pero y como para ir redondeando, a través de un jardín, ¿es posible lograr cambios me va a corregir Néstor, yo nunca le achunto bien a los conceptos, Dale, dale. No te preocupes, yo también te voy a corregir. Sí, o sea, como, ya, imaginemos que cada jardín es un pequeño ecosistema, al final Sí, podríamos decir igual, y que, no sé, pues dentro de, no sé, pues Santiago, por ejemplo, hay lugares que, jardines más grandes, que al ser más abiertos también bajan las temperaturas, son más fríos, en nuestros pequeños ecosistemas que tenemos en la casa, ¿es posible como generar cambios? Sí. Como es posible en espacios chiquititos que llegue más mariposa, fomentar la polinización, no sé, tantas cosas que se pueden hacer. ¿Se puede hacer en espacios chicos O igual? sea, sobre todo el impacto de los niños chicos. Porque yo vi una casa muy chiquitita en Vitacura, no era muy chiquitita, pero era bien, un jardín que sería al lado del Parque Centenario, claro, pequeño. Y ella quería estaba con la construcción, o sea, quería ya ver verde nomás, porque imagínate con la ampliación de la casa y todo. Y le dije, ya, pero no pongamos solo pasto, acá pongamos flores, porque tenía una niñita de 5 años o 4 años, y le dije, pongamos hartas flores que salgan, porque para los niños es muy entretenido. Y de ese jardín te juro que me ha marcado, porque esa niñita dijo, pero bueno, ella muy feliz de tener siempre flores, y la niñita empezaba, mamá, y justo una vez fui y dije, oye, con esto se lo está comiendo un burrito. Entonces la niña dijo, no, voy a matar los burritos. Entonces salía y veía los burritos para matarlos, pero cuando podamos nos dimos cuenta si habían mariposas y pupas, y nos dimos cuenta que habían pupas, entonces ella iba a vigilar esa pupa. Hubo un trabajo para el jardín de ella, para llevar flores de su jardín, y ella llevó un blog con todos los nombres y recolectó todo y dijo, mamá, fui mejor. O sea, quizás no va a cambiar hacer un cambio climático, pero sí es un punto de ¿cómo se puede llamar? Va a ir como sembrando en las nuevas generaciones. Sí, al final. en los niños chicos los impactos son impresionantes. Y cuando ellos están contentos, los papás están contentos porque al final por ellos son que se cambian a una casa. a una casa. Y ahora más flores en el antejardín. Cuando la gente va con el perro y la gente no es muy educada y ella va ahí casi como
el alguacil de jardín. Y, entonces a lo que voy es que si bien hay cambios ecosistémicos, pero no sé, llega el chinchalarse y te van a meter la insecticida, ¿cachai? O sea, filo, veo mucho cambio en los niños y eso es muy esperanzador. ¿Cuáles son? Una cosita que tengo notada. En alguna entrevista tú dijiste esto mismo. Como la jardinería es una posibilidad de reconciliación entre la naturaleza y la intervención humana. Creo que ese es como lo que tú estás diciendo ahora, que al final es como, además de los servicios ecosistémicos que prestan las plantas, los jardines y esos pequeños ecosistemas, tiene que ver con este cambio de hábito, de paradigma, de cómo nos relacionamos con nuestro entorno ambiental y humano también, al final, con nuestro entorno sea cual sea. Sí, es que, pero al final es soltar, es así, la planta se cayó, no, le ponen el tutor, lo amarran todo hacia arriba. Entonces, al salir y ver como la naturaleza real, en los cerros, en la playa, o en, no sé, Chile tiene tanto, de todo. Ver que las plantas crecen caídas, chuecas, no amarrar todo lo que... O me ha pasado que las tromelias mueren, tienen su latencia, pero igual las tienen muertas como con un tutor hacia arriba, como que no entienden que muere, como los narcisos, como muchas nativas, las tromelias. Entonces, eso, como soltar, ¿cachai? Como lo que hablaba, ¿quién fue el Lucero, Marco? Cuando decía como, y le preguntaba, ¿qué es cuidar? Y él me decía, es como, tiene que ver con lo que dice Maturana, que es como dejar aparecer al otro, sí, dejar ser. Como... Claro, no lo pronuncio pésimo, pero eso de más o menos. Sí, bueno, Gilles Clement, que es un jardinero, al final dice que cada vez como él era agrónomo, y dijo que al final en la agronomía te enseñan a matar todo lo que no es la fruta o esto, entonces al final es dejar ser, y que al final dicen como el concepto de mantención es controlar, ¿sí? Entonces, pero ahí fue una bola francesa. Precisamente porque, por los lados, ¿cómo lo podemos darle un par de consejos a 3, 4 consejos o los que se te ocurran? Además de seguirte en Instagram. A las personas que nos están escuchando respecto de que, no sé, los que tienen como esa inquietud, como que lidian con esa frustración de que el jardín no les está funcionando y no saben muy bien qué hacer y como que en realidad lo quieren vivir como una experiencia personal, como que tampoco es que quieran contratar al jardinero, quieren hacerlo y están lidiando con eso. ¿Qué consejos le daríamos básicamente o a aquellos que, por un lado, a esos que tienen un pequeño jardín que tienen que trabajar y que no les florece nada, no se les mantiene nada? De hecho, tengo en mi casa no sé cómo se llama el árbol, Vale me recomendó un par de arbolitos, unos arbustos para tapar una parte. Se me murieron 3 y no tengo idea por qué. Una andina también súper resistente. Se murieron 3 de 5, no tengo idea por qué. Y bien regado, o sea, de verdad hicimos todo lo que se suponía que había que hacer, ¿cachai? Yo fue como, ¿por qué se murió esta cuestión? Ya, entonces, sabemos quiénes, no nos ha ido tan bien en el jardín, no ha ido mejor en otras partes, pero no tan bien en el jardín. ¿Qué consejo da a esas personas? Y por otro lado, aquellos que no tienen que de pronto su jardín es un pequeño balcón en que intervenir. ¿Qué ustedes le podríamos decir a ellos como pero que lo quieren, lo anhelan? Porque esto se mantiene, sobre todo desde la pandemia, el valor de esto ha crecido mucho. Bueno, algo que les recomiendo mucho a los que tienen casa con jardín o los paisajistas, que siempre a mí me da un poco de presión el concepto como de pasto con la piscina Calypso al medio y 80 centímetros de macizo que rodean la casa. Dejen más macizo, como que dejen que no es que voy a perder pasto, voy a jugar la FIFA, ¿cachai? Como que no va a venir la NFP a certificarte que esté en la cancha, no, o sea, y dale el doble o sea, 40 centímetros más y vaya a ganar una profundidad en planta, en posibilidades de poner cosas. Entonces, para mí una recomendación de diseño que yo me atrevo a hacer es como suelta la orilla y dale más. Por último, cuando uno era chico quería jugar fútbol, cualquier lugar servía, daba lo mismo. La calle, la plaza, uno como que al final siempre resulta.
¿Qué más? Bueno, ver de dónde vienen las plantas, que el vivero tenga buena calidad de planta. Justo posteé como de las raíces que muchas veces vienen enrolladas, entonces es como comprar un callo Guerrera con un bypass gástrico. Así como, no te va a dar ese, o una pata menos, como que no va a ganar nada esa planta, o ese caballo. Soltar, o sea, como que hay plantas que se van a morir y preguntarse por qué, le puedes mandar fotos. Y regar mucho es malo, lo digo siempre porque quita oxígeno, las plantas respiran, igual que nosotros. Y atreverse a soltar el agua, y cuando uno piensa que está seco arriba, yo hago un hoyito y veo que esté húmedo abajo. Ese es un buen tip, muy bueno. Sí, porque la gente piensa que porque está seco arriba falta agua, pero no, más abajo está húmedo. Es como, vale, no tienes comida en la boca, entonces tienes hambre. Entonces, cada vez que vea tu boca vacía, te doy comida porque pienso que, no, tengo mi intestino, mi glucógeno, incluso mis grasas que tienen guardada ya almacenar la energía. Lo mismo ellos, las plantas que son de clima seco lo han resuelto hace miles de años dónde almacenar el agua, cómo almacenar el agua o cómo llegar al agua. Entonces, la gente, sobre todo en esta zona central, es muy, me atreví a decir, histérica con el tema del agua. Incluso una amiga que vive en Temuco, en agosto salió el sol y me mostró una foto de un gallo regando. Y yo le dije, ¿somos Santiago? Y dijo, ¿cómo supiste? Porque salió el sol y están regando el pasto, ¿cachai? Como, Sí. allá no había ni riego, no hay ni riego, así como que, hay muchas casas que... ¿Por aquí? Si llueve todo el resto del año. Sí, pues, y si se seca, ¿sabes que va a volver a estar verde? Oye, quiero complementar lo que dice la Vero igual, que sí, pues la gente se apanica con el tema del agua. Pero heavy, y yo siempre le decía cuando hacía como las clases y todo, era como, al final terminé matando a la planta por un exceso de amor, ¿cachai? Como tú creís que la estáis cuidando, pero en verdad estás haciendo todo lo contrario. Yo aprendí de hecho contigo, no me acuerdo cómo era el término, anoxia. Anoxia, exacto, por el agua. Al final el agua... Es porque también los niños están con obesidad, porque, no va a tener que comer juguito de manzana. Nosotros, manguera del barrio, tomamos agua jugando. Y el snack, teníamos colación, yo no me acuerdo haber tenido colación. Tomamos desayuno y... Hago a lo mejor una, pero era, o sea, también exceso de cariño. Pero no tenía ni colación ni amigos, te juro que me da pena. No, que tenía colación. Ni colación, amigo. Pero por voluntad, pues se me quedaba la colación. Sí, pues. No, pero eso es heavy, como el ayuno tema... intermitente por voluntario. A la mala. Pero, oye, le ganaba a todos corriendo, así que... Seca. No, pero en el fondo era como aportar eso, como que el tema del agua aplica tanto para afuera como para adentro, o sea, y ahí también se asocia mucho con lo de estar observando, como no necesitáis todos los días meter un palito para ver cómo está el agua. Prueba, empieza a ver cada cuánto tiempo y de ahí suelta. Es importante, yo acostumbro mis plantas, en primavera empiezo a restringirlas con agua. Uno, porque induzco más floración, que son cosas que aprendí en viticultura, en enología, que ahí se maneja dentro del mundo agro, es como en ese minuto lo único que se manejaba con restricción hídrica, para mejorar la calidad del vino tinto, porque al final eran defensas que la planta hace frente al sol, frente al calor, que se traducen los taninos, etc. Pero las plantas están ya adaptadas genéticamente, pero tienen que aclimatarse, y eso es lo que yo hago en primavera. Si riego mucho en primavera, mis hojas van a ser más grandes, lo que van a hacer que demanden más agua en verano. Es lo mismo, nosotros estamos adaptados para correr grandes distancias, pero tenemos que entrenar, y eso es aclimatarse. Oye, Vero, y te puedo pedir, como es algo que puede ser que a lo mejor no estaba pensado, pero el tema de la fertilización, la gente. Por favor, dile cuándo sí y cuándo no, porque también es algo como importante y también es una como de las causas que va a dar la planta. Mira, lo que más, esto tienen que saber, los que más, y los que siguen mi Instagram, lo que más necesita la planta en el suelo es oxígeno, es lo que más ocupa. Más que nitrógeno, más que fósforo, más. Incluso hay una tabla que tú disgregas todos los elementos de la planta y, bueno, carbono, hidrógeno, oxígeno, que son del aire por el CO2 y el oxígeno en el fondo, del suelo y el agua sacan el 96% de sus elementos, que es carbono, hidrógeno, oxígeno. Nitrógeno, estos son promedio, obviamente,
1,5. Fósforo 0,1. O sea, es muy poco lo que tiene. Potasio 1%. Entonces, primero preocuparse de ese riego para que tengan el oxígeno. O sea, nosotras de nada sirve las proteínas si no respiramos. Como si no tenemos el oxígeno para producir energía, no de nada sirve. Ahora, hay plantas que vienen de lugares rústicos que si tú los fertilizas se vuelven locas. Darle a un niño café con mate. O sea, un niño perkinético café con mate. O sea, yo tuve el error de ponerle basacote, que es como fertilizante, para los que no saben, de lenta, súper tecnológico, de alto, a un Baccaris, que es un nativo, y fue pelear con un monstruo toda una temporada porque crecía por días la cuestión. Y perdió la forma, fue puro verde, no floreció. O sea, de nuevo, como hay que saber bien qué planta fertiliza o no. Porque eso es un tema muy, muy productiva. Tener que fertilizar. Así se hace, como que así nos enseñaron en agronomía, así se hace nomás. Oye, Vero, ya. Pero si hay que fertilizar, después de los veranos como... Bueno, a veces pongo un poquito de basacote cuando quiero que la planta como que se establezca bien porque la gente lo vea rápido, pero más que nada como en herbáceas o... Hay que ver bien qué planta, que no sea una planta que se desarme y que se desordene. Y potasio en otoño para que recupere un poquito después de un verano tan exigente. Buenísimo, buenísimo. Ya, pero si alguien quiere seguir aprendiendo contigo, ¿cuál es tu Instagram? Plantivista. @plantivista en Instagram, buenísimo. Tenemos como un ritual acá en el que nos gusta que el invitado le haga una pregunta al siguiente invitado que viene. Ah, ya. Entonces, no sabemos quién va a ser. Ah, entonces, ¿cómo voy a hacer? Tienes que hacerla igual. De eso se trata. De hecho, y te vamos a presentar ahora la pregunta del capítulo anterior. ¿Ah? No. No, en el fondo... Sí, la tenemos acá. Que no diga la... ¿Qué pregunta me hicieron a mí? Es que hicieron una pregunta que no encontramos, po. Ah, entonces no. Pero por mientras piensa la tuya. Pero igual me hicieron a mí. Es que eso estamos pidiendo producción ahí que nos ayude, porque era una pregunta larga. Era súper larga. No era tan rápida. Pregunta larga. Pero nosotros no sabemos quién va a ser el próximo invitado, entonces la idea es como que tú le hagas una pregunta relacionada como a su proyecto de LAN, ¿sí? Han preguntado, ponte tú, cómo te imaginas tu proyecto de LAN en 30 años más. Han preguntado ¿qué otras cositas han preguntado? Yo soy de memoria bien El frágil. tema de la colaboración, así con quién hay colaborado, ¿cuál ha sido como la colaboración más importante que hay tenido? O cuándo fue, bueno, me acuerdo, ¿cuándo fue el momento que te diste cuenta que tu emprendimiento era como que iba en alza, así como, esto es? ¿Cuándo te diste cuenta de eso? Esa fue una pregunta que encontré bacán. Sí. Y ahí al principio también cada uno de nosotros dio preguntas, pues. Ya. Pero es como lo que queda. Me gusta mucho de inspirar, incluso en pandemia tomé un curso creativo como de la ciencia porque había un profesor que decía que invitaron a un director de cine, a un guionista y había un científico que decía hoy día los papers científicos son muy fome porque falta esa creatividad. Yo no quiero saber la pregunta, el resultado. Quiero saber cómo se le ocurrió esa pregunta, qué está haciendo, en qué está investigando. Obvio, pues es mucho más entretenido. Esa parte creativa no se puede perder. Como lo subjetivo de la cuestión. Como que la ciencia intenta ser objetiva, pero nos estamos perdiendo de la humanidad detrás. O sea, es súper... Lo que te partí diciendo, lo creativo es fundamental para que se te ocurran las preguntas, los cuestionamientos. No sé, pregunta. Porque sí me gusta esa, como que te inspiró, eso es muy entretenido. Ya, pues eso puede ser una pregunta. Ya, eso va a ser esa puede ser tu pregunta. Ya. Entonces, tu pregunta para el próximo invitado es ¿qué lo inspiró? ¿Qué lo inspiró y que cuando se dio cuenta que me gusta saber eso? Perfecto. Ahí la estaba. Anotada. Es muy grande. Muy grande. Igual te vamos a mandar la pregunta porque queremos que la responda en nuestras redes sociales. Entonces, ya. La voy a responder igual. Pero anótenla así, po. No, vaya. Sí. Tenemos un ritual, ya cuál es, no sé.
Buenísima. Hemos sido siempre súper mateos, pero oye, si las cosas pasan. Esto es una conversación entre amigos. Sagrado, sagrado. Tenemos algo que nunca... Sí. Oye, pero en verdad te damos las gracias y te tenemos un regalo. Para ti que eres buena para el vino, Betinka, si te demasiado especializaste un poquito en eso. Tenemos un regalito que César te va a explicar. Bueno, este es un rosé, que es una mezcla entre Malbec, Syrah y Durif. La verdad que fue producido por Mauricio Garibaldi, un compañero tuyo de alguna generación por ahí, de la Católica también, enólogo y también inversionista de impacto, que hoy día nos auspicia con parte de su producción. Bueno, tú sabes un poco la realidad de cómo funciona el mundo de los enólogos. Él vende muy poco en Chile, prácticamente nada, no está en el mercado. Sin embargo, este vino en particular, además de ser una mezcla... con cera. Sí, por supuesto. Muy elegante. De hecho, tiene varios vinos que han sido top durante los últimos años en distintas cepas. Son todos sobre 92, 93, 95 en medallas. Son todos muy, muy, muy buenos vinos. Y este en particular es un vino que estuvo durante un año siendo macerado en barricas francesas. De verdad, una muy buena cosecha y esperamos que te guste y lo puedas disfrutar. Mira, rosé, ahí está, fermentado en barrica francesa. Handpicked, handcrafted. Cáchate. Cáchate, no, tanto esto, me gusta con... Oye, muchas gracias. No, gracias a ti por acompañarnos hoy. Estuvo buena la conversa. Te haremos llegar tu pregunta. Y la queremos grabar, sí. Sí, no, te vamos a pedir una respuesta en video que vamos a colgar en nuestras redes sociales. Como no vamos a dejar que la gente este no... ritual sagrado. No, es que de verdad, es muy loco que la tengamos. De hecho, yo estaba mirando la posta y dice, pero ¿por qué no está la pregunta en la posta? No, así que gracias, Vero, por acompañarnos. Espero que lo has pasado bien. Y vamos a dejar ahí anotado las redes de la Vero también para que puedan seguirla ahí en su Instagram, @plantivista. Les mandamos un abrazo y nos vemos en un próximo capítulo de Proyecto Land, el podcast. Chao. Chao. Queda, me encantó. Queda. Estoy mirando la cámara y me estás apuntando. Me sentí interpelado. Tengo que hacer algo. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Así ayudarás a muchos a conocer a las increíbles personas que con su trabajo están cambiando el mundo.